Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Estamos escuchando a Jorge Negrete con la canción Yo Soy Mexicano, una canción escrita por Manuel Esperón, quien fue uno de los compositores que siempre acompañó a Jorge Negrete en sus canciones. Este episodio es presentado por Residencial Las Flores, un lugar donde la magia y el encanto se hacen sentir. Es un espacio en el que puedes estar cerca de la naturaleza, en un punto inigualable dentro de lo que es Morelos, una zona cercana a cerros, a lugares de atractivos turísticos inigualables como pueblos mágicos, y realmente es un espacio que puede ser ideal para iniciar una vida en familia o para tenerlo como casa de descanso. Residencial Morelos es un complejo de 3 clústeres. Tienen más de 45% de sus áreas verdes, con albercas, zona de juegos, zonas infantiles, pegadas a la naturaleza. Y como bien lo menciona su eslogan, es un lugar lleno de magia y encanto para disfrutarlo en familia y tener la oportunidad de tener un lugar que genera plusvalía y así poder construir su hogar y un patrimonio. Para mayores informes en Residencial Las Flores, se pueden comunicar al 735-170-2453 o bien ventas@residenciallasfloresmorelos.com. La vida querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo me iré a naufragar. Hola, Juan. Oye, siento como que estamos perdidos. Me da la impresión de sentirme como en un laberinto. Héctor, ¿tú reconoces algo de estos mares? A mí me da la impresión de estar en un laberinto y me ha entrado sinceramente una soledad, a pesar de que estamos juntos los tres en esta navegación. Hay un sentimiento de soledad. No sé, ¿ustedes qué sienten? Yo, Javo, siento que a cada segundo estoy navegando por lugares totalmente distintos, en otras dimensiones. El agua es distinta, la marea. Me siento evolucionando. Pero me siento bien. Hoy me siento bien a pesar de esa confusión y esa incertidumbre y esa soledad que entiendo muy bien, Javo, y que a veces también he sentido en mi vida. Juan Pablo, ¿tú cómo te sientes? Yo coincido, siento que estamos dando vueltas en círculo por un camino que es como bien conocido para todos, y a la vez, no sé, es un lugar tan familiar y que me hace sentir perdido tan constantemente. Creo que tiene que ver con la falta de identidad. No sé si es un poco la sensación a la que te refieres, Javier. Y hablando de esa identidad, de laberintos, de soledad, la nada. ¿Quién anda ahí, Pues nadie. No hay nadie, señor. Aquí no hay nadie. Ah, caray, ¿y tú? No, pues yo aquí trabajo, pero no hay nadie. Es una frase muy conocida, ¿no? Muy familiar en nuestras casas, en nuestra historia, en nuestra cultura mexicana. Muy arraigada. Sí. También. Entonces, ¿no hay nadie en este viaje que estamos haciendo? Pues hablando de eso, hoy fue el día del paro, el día del paro de las mujeres en el que no hay nadie. Hoy sí no hubo.
no hubo nadie y es una sensación extraña, porque muchas veces somos todos los que nos desdibujamos y nos ninguneamos. Pues hemos navegado por tantos ríos, tantos ritmos, tantas luces, tantos cielos, tantas diferentes cosas que ahorita me vino a la cabeza, lo hemos mencionado. A lo mejor no hay nadie hasta que seamos uno. Puede ser, no lo sé. Pues es un planteamiento interesante, pero es justamente cómo es posible que nos demos a notar por nuestra ausencia, a veces más que por nuestro ser. Y eso me lleva a la pregunta, Javier y Trejo, de pues ¿qué significa ser mexicano? ¿Qué significa ser? Qué buena pregunta. Para empezar la pregunta, ¿qué significa ser mexicano? Híjole, me recuerda tanto ahorita que acabas de mencionar a una maestra de la música, Chabela Vargas, que cuando le preguntaron unos periodistas que por qué ella se llamaba ser mexicana cuando ella había nacido en Costa Rica, y le contestó de una forma tan bonita, y le dijo: el mexicano nace donde se le dé la rechingada gana. ¡A la calentona nomás! Mira, pues. ¡Ay! No te revientes, reata, que ya estamos llegando, Chabela Vargas. Te recordamos en este viaje. Y con Chabela, yo quiero recordar a un maestro de la literatura mexicana que, pues yo creo que fue el que puso los inicios de esta identidad mexicana. Y yo quisiera nombrar ahí a nuestro premio Nobel de literatura, que efectivamente fue el creador de Laberintos de la Soledad, ¿no? Y el señor Don Octavio Paz, que en un libro de 8 capítulos, en donde nos habla de esta historia tan mexicana, porque él viviendo o yendo mucho a Los Ángeles, se sorprende y se pues de verdad es que ve desde fuera esta identidad mexicana que estos migrantes tenían en Los Ángeles y en California. Y de ahí nace este primer capítulo de Laberinto de la Soledad, que es el capítulo 1, Los Pachucos, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría hablar un poco del tema me gustaría hablar de que nuestra historia siempre ha sido contada por externos, de que nuestra historia la hemos visto como la traición, ¿no? La traición del propio pueblo entregándonos a los españoles, y donde hemos sido un pueblo muy lastimado por estos conquistadores, y hasta el presidente de la República, cuando toma su protesta, le manda a decirle a España que pida disculpas por lo que pasó en la conquista. A mí me pareció irrisorio, ¿verdad? Pero este libro del Laberinto de la Soledad, que es un librazazazazo, pues habla mucho de esta identidad. No sé ustedes qué opinen. Entiendo que los dos son amantes de este libro y les gusta mucho, y pues me gustaría que lo discutiéramos. Para mí es un libro, sí, que, bueno, primero quisiera mencionar es que comentaste que fue el libro que nos dio identidad, y creo que no es así, es más bien el libro que dibuja lo que ya éramos, ¿no? Que creo que es importante, porque Octavio Paz de pronto sí habla como si nos estuviera de alguna forma identificando, y es controversial el libro. Creo que
para muchas mujeres fue muy agresivo. Y bueno, no sé, habiendo dicho eso, bueno, creo que el libro presenta cosas muy interesantes. Es una crítica al mexicano y al México pues desde tiempos muy remotos, desde la conquista básicamente hasta nuestros días, ¿no? Por todos los pasos que se va avanzando. El tema del pachuco es muy interesante porque, bueno, el pachuco es el arquetipo es el estereotipo, mejor dicho, Arquetipo, sí. al que se refiere, pero el arquetipo en realidad es el simulador, ¿no? Que es este personaje que realmente no es parece, le gusta parecer. Y esto, bueno, es uno de los varios arquetipos que hacen al mexicano, ¿no? Octavio Paz identifica varios modelos, tanto masculinos como femeninos, y nos los esboza de una forma muy interesante en el libro. Pero bueno, podríamos hablar solo de ese libro. A mí me gustaría llevar la pregunta más allá todavía. Es tratar de abrazar desde distintos puntos de vista qué es este asunto de ser mexicano. Y creo que México ha sido llamado en numerosas ocasiones un país muy surrealista, el país surrealista por excelencia. Y a mí me interesa el pensar por qué. El surrealismo en sí, ¿qué es? Lo dice un poeta francés muy famoso, ¿no? Él nos llama como el país más surrealista del mundo. Sí, ¿Quién fue? André Breton, nada menos que el padre del surrealismo, el creador del O manifiesto. sea, pero qué maravilla que el padre del surrealismo mencione a nuestro país como el país más surrealista del mundo, ¿no? O sea, Claro. es un honor. Claro, y bueno, Luis Buñuel, por ejemplo, que fue el cineasta, el único realmente el cineasta surrealista, eligió, bueno, no tanto lo eligió como que la vida lo trajo al lugar en el que mejor se iba a desenvolver, ¿no? Que fue México. Hay muchas anécdotas de este tema, o sea, Buñuel muchas cosas sí las hacía pensando en su imaginario surrealista, pero otras cosas, como por ejemplo él escribía la gente subiéndose al tranvía con cabezas de cerdos que las colgaban en donde se toman de las manos los pasajeros, digamos, el pasamanos. Bueno, eso era real, ¿no? Eso no lo había creado su imaginario. Entonces, la pregunta es por qué, primero, ¿qué es el surrealismo y por qué México tiene estas características? ¿En qué sentido, no? Qué bonito tema, Javo, Juan Pablo. ¿Qué significa ser mexicano? Octavio Paz, yo le llamo a mi compay Octopus Peace. Para los internacionales, porque nos han escuchado en todo el mundo. Octopus Peace, para mí, en este libro que mencionan, El laberinto de la soledad, en este primer capítulo, bueno, para mí, como bien me dice Juan Pablo, no creo que sea un libro que por ley nos explique qué es ser mexicano, sino que sí siento y creo, estoy convencido que nos ayuda a entender por qué somos los mexicanos como somos. Y cuando digo somos, es que somos muchos Méxicos en México. Entonces, bueno, me encanta que hoy hablemos de eso. Soy fan del Laberinto de la Soledad. Hay canciones que he escrito que lo mencionan. Y bueno, Javo, ¿tú qué sientes o qué opinas de no sé si de este primer capítulo o de todo el libro, de lo que significa el mensaje, o qué mensaje te dejó a ti este libro cuando tú lo encontraste? Pues, hay parte del libro que retomé para poder tocar este tema de la identidad, que es el laberinto de la soledad. Pues es algo bien impresionante la historia de Octavio Paz, ¿no? O sea, Octavio Paz fue embajador en México, de India, de México,
y uno de los puntos que más, de punto de inflexión en su vida, fue la matanza del 68 en Tlatelolco. Él, de forma pues muy estoica, decide renunciar a la parte de como embajador, y entonces hace una protesta contra el gobierno de Díaz Ordaz en ese momento. Y también algo que me interesó muchísimo del libro es que la verdad es que define lo que acabas de decir. Somos un México en muchos Méxicos, ¿no? O sea, un mexicano en muchos Méxicos. Y él lo pone así, como que somos un pueblo en una eterna búsqueda de identidad y que trata de disfrazar con imágenes, tradiciones o la misma religión su frustración por no saber qué corriente seguir, si la indígena o la española. Y ahí es en donde hay un tema que creo que habría que tocarlo y hablarlo, porque como bien lo dijo Juan Pablo, o sea, no es el primero que lo habla. Estuvo Alfonso Reyes, que también habló sobre la identidad del mexicano, y luego hubo un filósofo de la UNAM que se llamaba Emilio Uranga. También hace una disección de lo que hizo Paz, Alfonso Reyes, y básicamente da una definición filosófica. También este filósofo, que ya lo tocaremos ahorita en el tema, les platicaré un poquito de él, dice esta parte de la soledad, pero lo representa en un punto de la melancolía. Y bueno, yo aquí sí hay un tema de que porque empieza Octavio Paz empieza en su libro con los pachucos, con esta representación del estereotipo mexicano que vive en Estados Unidos, que no se siente identificado con el americano clásico, pero se siente identificado con el mexicano y con sus tradiciones, pero no quiere regresar a su país natal porque ahí no tuvo oportunidades, ¿no? Entonces es algo muy simpático. Y luego va al siguiente capítulo con las tradiciones mexicanas, y luego va el Día de Muertos, que el Día de Muertos es algo espectacular para nuestra tradición, y es muy surrealista. O sea, el estar tan de cerca con la muerte, para nosotros es algo que admiramos. O sea, admiramos no en este culto de la diosa muerte, como le llaman, o como hay ahora la Santa Muerte. La Santa Muerte, pero creo que sí es también parte de lo mismo. Sí es un culto, sí, pero, o sea, no quiero cortar tu idea, pero me parece que sí es un reflejo de esto que dices, ¿no? Pero yo creo que va más allá, Juan, porque va desde un punto que hay un libro que lo toca muy bien, y es un libro por un extraordinario catedrático mexicano, Emilio de la Portilla, o Rafael de la Portilla, no me acuerdo cómo se llama. Miguel de León Portilla, perdón. Sí. Miguel de León Portilla, que habla sobre la visión desde la conquista desde un punto de vista totalmente, no desde el lado español, sino desde nuestra perspectiva, como lo que fueron los mexicas. Sí. ¿No? Y sí, desde de hecho, ahí se da cuenta, perdón por interrumpirte, Sí. ahí es donde tú te das cuenta en ese libro cómo teníamos un gran apego a este tema de la muerte, y al tema de la religión, y al tema, o sea, de la religión como la concebían los mexicas, ¿no? O sea, eran ahí es Moctezuma o Montezuma, como lo llama en el libro de La Visión de los Vencidos. O sea, era un hombre sumamente religioso que estaba viendo cómo funcionaba esta llegada de los españoles, preguntándose si eran dioses o enemigos, y no sabía qué hacer, ¿no? Pero, o sea, ahí es en donde, desde este punto, a mí me gustaría que lo platicáramos y lo viéramos desde esta visión, o sea, desde esta visión. Sí, justo eso lleva a donde planteé la pregunta de por qué el surrealismo. Y creo que el surrealismo tiene que ver con el inconsciente. Obviamente están ligados, ¿no? El surrealismo, André Breton en el manifiesto surrealista, bueno, expresaba que hay que, de alguna forma, el surrealismo trata de la no intervención de la razón.
¿no? Entonces aquí es interesante porque pues, es una contracultura respecto a la modernidad, ¿no? Va en contra de los ideales de la razón al punto en el que los quieren nulificar y espera que de esa forma se produzca un nuevo sentido al cual se le llama surrealismo. Entonces hay algo hay todo de irracional en cuanto a esto, pero también hay mucho de onírico, ¿no? Pues obviamente los sueños son creaciones del inconsciente donde no interviene la razón. A mí lo que me gustaría plantear en este momento es decir que realmente México yo no creo que sea tan surrealista. Yo creo que ante los ojos de Europa somos absolutamente surrealistas porque hay mucho que no se entiende de nuestro comportamiento, hay mucho que no se entiende de nuestros cultos, del tipo de cosas que hacemos, ¿no? Pero creo que justamente el plantear México es un lugar surrealista y ay qué bonito y dejarlo como tomarlo como un motivo de orgullo por la originalidad cultural es sucumbir ante los valores europeos, digamos, que no nos valora por tener una historia propia y una identidad, sino por ser de alguna forma una expresión de una forma de arte de cabezas, ¿no? pero creado por Europa al final del día, ¿no? Porque el surrealismo es una forma de ver las cosas desde un punto de vista europeo y ahí es donde está interesante esto. O sea, el posicionar la visión de los vencidos aquí es básicamente el libro se llama de esa forma porque se dice que la historia la escriben quienes ganan. Entonces en este caso, este libro intenta darle voz a los vencidos, que somos los mexicanos. Bueno, básicamente ahí empieza el problema de la definición de una identidad. Nosotros desde que fuimos a la escuela nos dan las clases diciendo es que nos conquistaron los españoles, cuando nosotros tenemos todos apellidos españoles. Y cuando nos narran esa conquista, nos la narran desde el punto de vista europeo. De un fray, ¿no? Fray Fernando de Sahagún, ¿no? Bueno, de Sahagún es sobre el cual basa Miguel de León Portilla la visión de los vencidos. Él sería el que intentó de alguna forma conservar una narrativa local más neutra respecto a lo acontecido, pero no. Básicamente lo que se toma es la versión de la corona española, que era lo que se le reportaba a la corona, ¿no? Entonces, este libro nos presenta, pues básicamente el cómo vivieron los indígenas de la época esta invasión y qué sentido tuvo para ellos desde todo lo que hubo antes. Es muy importante saber, conocer cuál es el origen de esa religiosidad mexicana de la cual ya hablaste y que tiene sus orígenes pues mucho tiempo antes de que existiera una conquista. Cuando hablamos de la historia de México hablamos de 3 niveles de historia. Primero, el mito, la parte mitológica, que México tuvo cuando digo México me refiero a Mesoamérica realmente, porque hay un montón de divisiones y de culturas. Pero bueno, vamos a los olmecas, ¿no? Que fueron los creadores de esta mitología. De las civilizaciones más antiguas de toda Mesoamérica. Sí, y es donde se origina un mito que después va a ir tomando distintas formas con los toltecas, con los mayas, con los incas, con los aztecas, con los teotihuacanos, pero es básicamente el mismo origen, como puede pasar en Grecia y Roma, ¿no? Entonces, el origen está ahí. Se puede decir que la forma de interpretar la realidad pues es a través de un mito que como sucede en Europa también va evolucionando la comprensión de la realidad, digamos la realidad sociocultural va cambiando y entonces ese mito llega al momento en el que se transforma en una leyenda. Leyenda porque pues es como nos llega a nuestros días, como una leyenda, pero porque sabemos que tiene un origen en la realidad, ya no es completamente ficción.
y finalmente termina convirtiéndose esa leyenda en una historia al momento en el que se da la conquista. Eso para mí explica de alguna forma la profundidad de las dimensiones que tiene México. Eso, y por supuesto todo lo que vino después, ¿no? Pero al menos podríamos tratar de explicar lo que es el fenómeno guadalupano, por ejemplo, a partir de esto que acabo de mencionar, de estos 3 niveles, que es el mito, la leyenda y finalmente la historia. Y si podemos explicar un poco de lo que es la Virgen de Guadalupe, lo que significa la Virgen de Guadalupe para México, pues vamos a explicar bastantes cosas, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Sí. Yo creo, Juan Pablo, como comentabas, y también Javier, que hay muchos cristales por los cuales mirar o buscar el significado de qué es ser mexicano. Una cosa es qué es ser mexicano para mí, otra cosa es la mexicanidad, otra cosa, son temas distintos, pero sí creo que basándonos en la pregunta de este viaje, de hoy, hay muchos cristales y no creo que ni ni muchos viajes nos alcancen, compañeros, para tratar de aterrizar por un lado, tanta teoría que hay, investigaciones de todo tipo, y por otro lado, lo que nosotros hemos vivido de acuerdo a lo que nos ha tocado las cartas que el universo nos envía, cómo le hemos jugado cada uno de nosotros. Porque tú, Juan Pablo, eres mexicano, Javier, tú eres mexicano, yo soy mexicano, pero también somos muy distintos, somos mundos distintos y partimos de ahí, imagínate a dónde llegamos, ¿no? Pero creo que sí hay formas de que basándonos en ciertos autores y además en lo que nosotros sentimos y pensamos y percibimos, especialmente me encanta la palabra percepción, sobre qué es ser mexicano. Creo que hay muchas, como el arco iris, un montón de colores, Juan Pablo. Javo, ¿tú qué opinas? Híjole, la verdad es que ahorita que estabas hablando de este tema de la diversidad dentro del ser mexicano y lo que podemos representar, me acordé mucho de cómo inicia el libro de La visión de los vencidos, porque, o sea, es un libro que yo creo que debería de ser como obligatorio en cualquier escuela primaria, para poder admirar lo que eran nuestros... o sea, lo que era y lo que representaba el Tlatoani en ese momento con Montezuma y lo que representaba para ellos los sacerdotes y lo que representaba para ellos todo este tema. Entonces, regresando a tu pregunta del mito y la realidad y lo que sucedía con pues yo me acuerdo muy bien cuando ahora que fui a un viaje por la Riviera Maya, nos platicaba el guía, en Oaxaca, nos platicaba el guía de cómo los españoles en esta Virgen de Guadalupe pudieron obtener una forma de ¿cómo le llaman? No recuerdo el nombre, pero cuando ¿Sincretismo? Sí, sincretismo, pero la religión católica, o sea, lo que querían hacer es aterrizar a la Virgen de Guadalupe, a la Madre de Dios, en un... Sí, es el sincretismo. Ok. Sí, me gustaría platicar la historia completa. Claro. Porque de otra forma es como muy distinto, no se absorbe, ¿no? Es muy fácil como decir, es que sí, pues es nada más una analogía, ¿no? Pero ¿por qué tuvo sentido esa analogía? Porque, o sea, el asunto es, si fuera tan fácil lograr un sincretismo, entonces hoy el López Obrador ya nos habría convencido que es Jesucristo, o Huitzilopochtli,
Pues por ahí va, ¿no? Pues algunos puede ser, pero creo que no. Creo que la mayoría decimos no. Y para que una imagen adquiera ese valor, Esa fuerza. que la Virgen de Guadalupe ha logrado, se requiere que sean todos, al menos de una época, ¿no? Evangelizar, para Ok. poder evangelizar, que es la palabra que yo quiero utilizar. Sincretismo me queda perfecto, pero, o sea, lo que ellos querían era evangelizar y tenían que aterrizarlo a la visión que ellos tenían en ese momento. Yo creo, Javier, Juan Pablo, que este ritmo que llevamos en la balsa, esta marea que se siente, este aire. Javier, no sé tú qué opinas, pero a mí me encanta cómo, en lo personal, cómo cuenta las historias Juan Pablo, que es, te lo imaginas cuando te lo está contando, por eso es cineasta. Juan Pablo, Javier, yo estoy encantado con este ritmo, con este aire, con este ambiente, de escuchar, que nos cuente bien la historia. Obviamente no van a ser todos los detalles, pero Juan Pablo sabe concretar y contarnos la esencia. Javo, ¿qué te parece? ¿Disfrutamos de la historia? Okay. Por favor. Bueno, muy bien. Pues digamos que esto comenzó hace miles de años. Con un mito de dos hermanos que eran en ese entonces, pues no eran enemigos, se llevaban bien y creían en el hombre, creían en la raza humana, digamos, en la especie humana, y querían salvarla de los dioses, ¿no? Quienes pensaban que éramos egoístas y malos para la creación. Entonces, los dioses pusieron a prueba a estos dos hermanos que se llamaban Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Y envían una bestia marina llamada Cipatli a destruir a los hombres y a estos semidioses o dioses que eran Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Entonces ellos van a la costa y Tezcatlipoca se corta la pierna, la tira al mar como carnada para que venga Cipatli. Cipatli llega y sale del agua, y en ese momento Quetzalcóatl la destruye, ¿no? Puede que haya alguno que otro error en mi narración. Realmente la estoy haciendo de memoria y hay cosas que puede que se me olviden, o nombres. Pido perdón por adelantado si algo así pasara, pero bueno, esta es la historia. Entonces muere Cipatli y se convierte en los continentes, se convierte en la tierra. En ese momento Tezcatlipoca pasa a resentir a su hermano. Es una historia como similar a Caín y Abel. Lo resiente porque él es el que adquiere, digamos, toda la admiración de los hombres por haber ejecutado la acción de matar al enemigo, y no se le valora el sacrificio de haber puesto la pierna como carnada, ¿no? Entonces, en ese momento, Tezcatlipoca pasa a formar parte del inframundo, del mundo del pantano, del mundo de las cuevas, del mundo de las sombras, de lo que está debajo de la tierra. Es curioso, ¿no? Como el nombre de Tezcatlipoca rima con el Tepocatl, que es este renacuajo que tiene manitas, ¿no? Entonces a mí me sorprende eso, porque pues podemos ir al axolotl, ¿no? Que es este animal prehistórico que tiene la forma del Tepocatl y que es el ser del pantano, el ser inteligente debajo de la tierra, digamos. Entonces nunca ha dejado de sorprenderme como el origen tan diverso que tiene Tezcatlipoca, porque es un dios al cual se le adjudican muchos símbolos, muchas cosas. Se dice que es el viento, se dice que es la noche, se dice que es el jaguar, se dice que son los murciélagos, que es la obsidiana, se dice que es todas estas cosas, ¿no? Entonces él es el dios de la noche. Es la dualidad, ¿no? Si no mal recuerdo, entre... La dualidad son los dos. Exactamente, o sea,
uno es la noche y otro es el día, ¿no? Sí, bueno, en realidad hay 4 dioses, que son estos dos, y además sería Huitzilopochtli y Xipetotec. No, perdón, no es... sí, Xipe, sí. Y todos son Tezcatlipocas. Entonces uno es el Tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcóatl, luego el Tezcatlipoca negro, que es el Tezcatlipoca, luego está el Tezcatlipoca rojo, que es Xipe, y está el Tezcatlipoca amarillo, que es Huitzilopochtli, y representan a los tipos de maíz que hay y a las 4 direcciones. Pero bueno, la historia entre ellos se enrolla. Ellos son hijos de Coatlicue. Coatlicue es, en otras palabras, ya náhuatl es Tonantzin, que es nuestra madre, es decir, la tierra. Entonces, bueno, Quetzalcóatl, a diferencia de Tezcatlipoca, representa el Quetzal y a la serpiente. Es una palabra compuesta de estos dos animales, ¿no? Quetzal y Coatl, que es serpiente. Es decir, es el dios de la tierra y del aire. Es la mezcla entre el animal de la tierra, que es la serpiente, con el animal del aire, que es el Quetzal o el águila, la serpiente emplumada. Entonces, estos 2 dioses son los que se toman como principales símbolos del culto desde son los más antiguos, digamos, ¿no? Antes de que empiece como una diversificación y empiezan a aparecer más dioses dentro de la historia. Estos son pues los originales, ¿no? Entonces, resulta que se crean muchos cultos alrededor de ello, y mucho tiempo después aparece eso sería el mito. Ahí vamos a dejar el mito. Entonces, ya en la parte que es histórica, aparece pues la cultura tolteca y la cultura maya. En la cultura maya, Quetzalcóatl se llama Cuculcán, ¿no? Sí, es como los griegos y los romanos. Los romanos. Correcto. Y según sé, Tezcatlipoca ni siquiera tiene un nombre en maya, ¿no? Pero bueno, hay civilizaciones que son adoradoras de uno y de otro. La gran mayoría son de Quetzalcóatl, como lo decía, pero hay algunos, como los tlaxcaltecas, que sienten una cierta devoción a Tezcatlipoca. Pero bueno, no es el caso de los toltecas. En el caso de los toltecas hay esta leyenda que no se ha confirmado exactamente cómo fue o de dónde salió, pero hay un gobernador blanco no sabemos si en piel, en qué sentido, pero le llamaron blanco. Hay teorías de que era, pues sí, el hijo del gobernante de la época. Hay una teoría en la que se dice que apareció un niño de piel, de tez blanca. Un albino, a lo mejor. Quizás. Y que, bueno, se le reconoció como la encarnación de Quetzalcóatl. Lo que sí se sabe es que existió este gobernante, a quien se le llamó el Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Esto significa Seacatl es año 1 caña del calendario tolteca. Topiltzin era el gobernador, Quetzalcóatl. Entonces, esto sabemos que sucedió, que este personaje realmente existió. Ya toda la parte de si fue un niño albino o de dónde apareció o un vikingo perdido, ¿no? Que también hay teorías. Puede ser. Todo esto, bueno, es leyenda. Y lo que es leyenda también es la aparición de Tezcatlipoca y lo que sucede con él. Resulta que este gobernante realmente fue alguien que hizo avanzar mucho a la cultura tolteca. Les dio habilidades, digamos, o sea, desarrolló la ciencia de la observación de los astros, desarrolló temas de matemáticas, desarrolló mucho el comercio y empezó a
abolir los ¿cómo se llaman? Los sacrificios humanos y los cambió por sacrificios a animales pequeños, como de forma simbólica. Entonces, bueno, fue realmente un gobernante ejemplar y muy importante para la cultura tolteca. Pero bueno, por alguna razón cae en una depresión, en algo así como una depresión, porque en teoría no existía esta enfermedad. Hablando de depresión. Y lo que sucede es que se queda en el templo y no quiere salir del templo, ¿no? Entonces, bueno, se cree que le entró algo así como que, bueno, pues finalmente era un ser humano y se cansó de ser tratado como Dios. Y pues se dejó crecer las barbas, no se aseaba, todas estas cuestiones, ¿no? que sabemos que pueden suceder. Entonces, un buen día llegó un anciano, nadie sabía quién era, y lo dejaron pasar a ver al Quetzalcóatl, porque decía que llevaba una medicina que podía ayudarlo, llevaba un pulque curativo. Después resulta que este pulque, bueno, tenía hongos alucinógenos. Le da a beber el pulque a Quetzalcóatl y Quetzalcóatl arma un San Quintín. Una buena fiesta dionisiaca. Se prendió el ambiente. Bueno, a tal grado en el que creo que termina teniendo relaciones sexuales con su hermana o hermanastra, no sabemos finalmente por qué. Pero bueno, había una parienta ahí a la cual tuvo a bien. Se liberó de todos sus represión. Sus represiones. Y mostró lo humano que era. Y bueno, finalmente le da una cruda con la que no puede, es demasiado. Es demasiado y abdica y dice, bueno, yo no soy lo que ustedes piensan, ¿no? Y pues me retiro de aquí porque esto fue demasiado, ya no puedo más, ¿no? Y pues se va de Tula. Y bueno, pues el asunto es que, según se narra, este viejito era Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, dentro de sus múltiples formas y apariciones, está la de un borracho que maldice y que grita cosas, ¿no? Cada que aparece alguien que balbucea o dice cosas que no se entienden, pero que suenan como a condenas y a maldiciones, bueno, se le atribuye al espíritu de Tezcatlipoca que se adueña de los cuerpos, ¿no? Entonces, pues sí, así le jugó una mala pasada. Dentro de la historia de estos dos hay muchas malas pasadas que le hace uno al otro. Generalmente Tezcatlipoca a Quetzalcóatl. Y bueno, ¿qué pasa con el Topiltzin? Empieza a caminar hacia el sur y llega a tierras mayas, donde en ese entonces los mayas itzáes eran muy poderosos y estaban en su etapa de conquista. Y bueno, tenían una profecía de la cual no sé mucho, pero sé de esta historia, de esto se cuenta en La visión de los vencidos, en la cual le dicen al Topiltzin Quetzalcóatl, le dicen, bueno, pues es que tú eres Kukulcán y nosotros tenemos una profecía en la que vendría Kukulcán y nos iba a ayudar a conquistar Chichén. Entonces, pues necesitamos que nos unas a las filas y nos lleves a Chichén. Y bueno, se supone que se resistió y que de alguna forma dijo, no, ya no más de esto, por favor, pero la profecía es la profecía y uno tiene que cumplir. El arquetipo de... ¿Cuál sería ese arquetipo, Juan? Pues yo creo que es Hermes, es el uno, es el mago. Al final de cuentas es el símbolo del monoteísmo, ¿no? Es el que unifica todo, es la encarnación de la divinidad. Entonces, bueno, sí, Quetzalcóatl, ahora Kukulcán, ayuda a los itzáes a llegar a Chichén, a conquistar Chichén, y entonces se convierte en Chichén Itzá.
este templo que todos conocemos. Y bueno, finalmente, tras esta conquista, él anuncia que se retira y que va a volver, lanza una profecía, va a volver el año 1 Caña. Y pues lo despiden en el Golfo de México, en Veracruz, y se pierden en el mar, ¿no? Ahora vamos a la historia. Bueno, nomás ahí hay un tema que me parece fascinante porque dentro de ese mito, cuando desaparece en el mar, dicen unos que se autoincinera y se convierte en la estrella de la mañana, en la primera estrella que nace y que sale. Y de hecho, cuando llegan los españoles, parte de lo que dicen es que salió desde donde se fue Quetzalcóatl. Claro. Entonces, ese es parte del mito tan bonito. Y hay una parte que dice en el código matritense, que es este código que hizo Bernardino de Sahagún, donde, bueno, no lo hizo, él lo pues básicamente Se lo aterriza, ¿no? lo aterriza y lo ve, lo lee, así como fueron los códices egipcios, con los arqueólogos ingleses. Pues bueno, este español lo logra y entonces dice, fíjate qué bonito dice: Dios es uno, Quetzalcóatl es un hombre, nada pide, solo serpientes y mariposas les ofreces. Lo que tú decías, que o sea, este Dios ya era un Dios monoteísta, era benevolente, no mataba. Entonces, qué interesante. Quise agregarlo a este brevario cultural porque me pareció muy interesante. Sí, definitivamente. Y sí, la historia, como esto sí está ya documentado, esto sí sabemos que ocurrió y aquí ya no hay pues tanto tema de interpretación. Esto es mucho más cercano a nosotros, pues por el mismo lugar por el que desaparece el Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, llega Hernán Cortés en el año 1 Caña. Pinche, malinche, lo cortés no quita lo valiente, mira pinche, malinche. ¿Se acuerdan de esa canción? Botellita de Jerez, Hernán Cortés por ahí venía. Por ahí llegó el año 1 Caña. Eso es lo que es más sorprendente de todo. Es como que los astros han hecho cosas con México, sin duda. Vaya, hay cosas que son subjetivas y hay cosas que se dejan a la interpretación, pero hay otras cosas que son coincidencias grandes y luego después de que revises todas las coincidencias posibles, habidas, al final vas a encontrarte con esta coincidencia que es, yo creo que la más grande que yo pueda pensar en la historia, y no solo de México. O sea, se cumplió al pie de la letra lo que profetizó aquel sabio ser que vivió en la cultura tolteca. Y esta profecía la conocían muy bien para entonces los aztecas, los mexicas. Tan la conocían que ahí empieza el libro de la visión de los vencidos, ¿no? Empieza con esto que se aproxima y empiezan las madres empiezan a llorar a sus hijos por algo que empieza a avecinarse, porque hay ciertas señales que ahora no recuerdo muy bien que ellas percibían. El aro de fuego que se presentaba en el cielo. No supe cómo representarlo eso, no sé si habrá sido un eclipse. Para ellos era muy, o sea, el eclipse era... Sí, pasó el cometa Halley, ¿no? Pasó el cometa Halley, que sí, era un ser de luz que llevaba muchos días destellando en el cielo. Después tuvieron como un halo de luz, como si fuera una aurora boreal, sí. Como si fuera de fuego. Y luego empezó el lago Texcoco, empezó a hervir, un lago, no sé si el Texcoco empezaba a hervir, según lo que recuerdo del libro.
Y también parte de lo que decían era que en las noches un espíritu femenino gritaba: ¡ay, mis hijos! Entonces me da mucha risa cuando leo eso en el libro, porque dije, no es posible, desde el año, o sea, uno caña, existe la Llorona. Y fue la que profetizó la decadencia de... Sí, lo que lloraba por lo que se estaba por lo venir, que ¿no? se venía, ¿no? Claro. Wow. Empezó a llorar a sus hijos y bueno, empiezan las señales hasta que, sí, justo, si no me recuerdo, Moctezuma mandó gente a la costa. Y cuando se avistaron los barcos. Acuérdate que llega una avanzada, o sea, según la historia, llega una avanzada de españoles. Y lo primero que ven estos guías, porque eran guías que manda Montezuma, es que regresan totalmente asustados porque le van y le dicen: Montezuma, tenemos, o sea, son seres más grandes que nosotros que están pegados a animales que parecen venados. Son barbados y aparte brillan como pues de la plata, porque venían con unas armaduras, ¿no? Y entonces Montezuma les dice: ok, abren a los sacerdotes, ¿no? Y vienen los sacerdotes y no sabían qué decirle, o sea, no podían darle una explicación. Y entonces él quería saber: ¿son dioses o son mis enemigos? ¿Qué hago? ¿Son dioses o son mis enemigos? Y ahí viene algo que a mí me parece fascinante, porque lo tenemos en la sangre nosotros los mexicanos, que es la palabra que desafortunadamente y desgraciadamente inventó un presidente, que le ha llamado, la anfitronía, pero esa palabra no existe. O sea, el ser un extraordinario anfitrión viene desde esta parte de Montezuma. ¿Por qué? De Moctezuma. Al momento de no saber si eran dioses o eran enemigos, manda a esta gente, a los guías, con los mejores regalos de todo el imperio. Y mujeres llevó también, y banquetes. Y sí, este servilismo de Moctezuma después es detestado por su propio pueblo, y Moctezuma puede verse de dos formas: fue o un cobarde o un sabio. Porque por cobarde, por no luchar, pero por sabio porque gracias a la no oposición logró que digamos que sobreviviera la raza, sobrevivieran las mujeres y viviéramos para contar un día más de nuestra existencia, digamos, como mexicas, ¿no? El tema que se vuelve acá muy, muy interesante es esta dicotomía, este pleito entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca que viene pasando y pasando. Entonces ya conté cómo sucede en la leyenda. Ahora acá se presenta en un momento en el que están los españoles avanzando justamente. Moctezuma les mandó ya toda clase de regalos. Y ellos siguen avanzando y sin dejar claro cuál es su intención, ni sin dejar claro tampoco si son o no son Quetzalcóatl. Entonces Moctezuma decide mandar a un impostor que actúe de él, ¿no? Viste a una persona para que pretenda ser Moctezuma, y esto sucede ahí justamente en Hidalgo. Ahí donde justo a las faldas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Y bueno, se presenta este individuo y los tlaxcaltecas en ese momento ya se habían empezado a acercar a los españoles, y uno de ellos le dice: no, este es un impostor, se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, lo mandó Moctezuma, ¿no? Entonces le hacen una serie de preguntas, y de repente aparece de quién sabe dónde un borracho que empieza a maldecir y a gritarles a los enviados de Moctezuma y decirles que Moctezuma ya valió. Ahora sí, tiene los días contados y
y pues y listo, ¿no? Entonces, toda esta maldición regresan a Tenochtitlán, se la relatan a Moctezuma. Sí, de por sí Moctezuma ya no quería salir del templo y estaba moviéndose de un lado al otro, no descansaba y todas estas cosas. Bueno, cuando le dicen esto, se convierte en un muerto viviente. Es lo que cuenta la visión de los vencidos. Es decir, se toma por ley que el que habló fue Tezcatlipoca. Y cuando Tezcatlipoca amenaza y dice se te acabó la hora, pues Moctezuma lo toma como una verdad irrefutable. Y bueno, finalmente llegan los españoles, primero se les recibe bien, en principio no hay mayor altercado, no hay parece que no se sabe si va a haber bronca o no va a haber bronca. Al parecer Hernán Cortés no es tan malo como parece, digamos, pero bueno, resulta que él no, pero sus generales sí lo eran. Él emprende un viaje y se queda Alvarado, ¿no? Pedro de Alvarado. Alvarado se queda en su lugar. Y bueno, eran las celebraciones a Huitzilopochtli, entonces los invitan a los españoles a contemplar las danzas, donde están todos los generales de los mexicas, que eran grandes guerreros. Y esto es en Tlatelolco, si no mal recuerdo. Y justamente les hacen una emboscada en la que cierran las salidas del templo y los acribillan ahí. Y ese marca el inicio del fin para Moctezuma y para los mexicas, ¿no? Pero antes de... Haciendo un paréntesis ahí, fíjate nada más, algo que es impresionante que acabas de decir. O sea, las estrellas se alinean y uno de los momentos más difíciles de México fue en 1968, que sucede en un lugar llamado Tlatelolco, en donde acribillan y matan a los estudiantes. Entonces se repite este tema de la dualidad. Perdón por el corto, pero que ya, o sea, me pareció interesante. Sí, claro, es como este tema de cómo vuelve la historia. Entonces, bueno, vamos dándole un poco de prisa porque si no vamos a llegar, digamos, al tema de la identidad. El asunto es que, bueno, Moctezuma pasa a ser una especie de estereotipo para nosotros los mexicanos. Y alguien del quien no nos cuentan nada, que para mí es muy importante, que creo que es alguien que hay que recuperar, ya que si Moctezuma nos ha marcado, él también debería marcarnos. Fue un personaje llamado Tzilakatzin, que fue un indio que organizó a los mexicas para rebelarse contra Hernán Cortés. Ellos apedrean a Moctezuma y los organiza, y finalmente son este pueblo organizado por este señor, Tzilakatzin, son los que expulsan a los españoles de Tenochtitlán. Se da la noche triste, empiezan a secuestrar, digamos, españoles, los cuelgan en la periferia de Tenochtitlán con sus caballos muertos también, y esto empieza a generar una peste que después complica todo. Que oye, no es la noche triste, es la noche triste para los españoles, pero para nosotros no era la noche triste. O sea, fue la noche de la victoria de los mexicas. Que no era poca cosa. No. Bueno, ya desde entonces Tenochtitlán era la ciudad más poblada del mundo. O sea, ya hay cosas muy simbólicas que siguen sucediendo, ¿no? Los secuestros, hay cosas que veo como por todos lados, estos de colgar a los españoles, de ponerlos en la periferia. O sea, todo, me acuerdo del narcotráfico en ese momento, ¿no? Cuando vas leyendo este libro, o sea, van sucediendo este tipo de historias y es como que dices, bueno, no está, o sea, es perfectamente una analogía de lo que ocurre ahora, ¿no? Ahora en lugar de caballos, bueno, son homers y bueno. El asunto es que viene cae Tenochtitlán, empieza la peste, hay un periodo en el que varios tlatoanis llegan a gobernar, uno dura creo que 2 días, mueren varios y finalmente terminamos con Cuauhtémoc, que va a ser como el más recordado de los tlatoanis por su valentía y por no doblarse, digamos,
ante los mexicanos. Cuando hablamos de doblarnos, bueno, Octavio Paz expresa todo un capítulo al respecto, ¿no? El que no se abre, digamos. Bueno, ese fue Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue el que no se rajó ya en estos términos, y nos regresa a los mexicanos algo del espíritu que nos encanta, digamos, ensalzarnos con él, que es pues digamos la resistencia que tenemos al dolor y a la adversidad, ¿no? Cae Tenochtitlán y pasa un periodo de evangelización en el que se empieza a bautizar a muchos de los indios. Las madres matan a sus hijos, están en una depresión terrible porque se quedaron sin credo, se quedaron sin templos, se quedaron sin sus familiares, pero principalmente es el tema de las cuatlicues que estaban en Tenochtitlán son derribadas, ¿no? Son enterradas, todos los símbolos religiosos de entonces pues son destruidos o removidos de sus lugares, y se les reemplaza con la fe judío-cristiana, que pues de entrada no es bien recibida, ¿no? Entonces ahí sucede 1520, si no me recuerdo por ahí, que aparece Juan Diego, este indio que bueno, tiene las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y bueno, esta historia es pues, por demás conocida, ¿no? Se le aparece 3 veces. El sacerdote le pide una prueba, le dice dame una prueba, entonces Juan Diego le solicita la prueba a la Virgen, sube al cerro del Tepeyac y la Virgen le dice ve y recoge esas flores que están allá. Eran unas flores, no recuerdo ahorita el nombre, pero que no se daban en la época ni en la zona, entonces para Juan Diego esa es prueba suficiente. La recolecta con su ayate y al momento en que va a presentar las flores aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe grabada milagrosamente en el ayate. El tema aquí es que la Virgen de Guadalupe, que bueno, tiene claramente un estilo renacentista europeo, por alguna razón todos los indígenas reconocieron de quién se trataba, aunque la estaban viendo en otro aspecto, ¿no? Y esto era Coatlicue, quien además estaba encinta, estaba embarazada porque Coatlicue en sí tiene ese símbolo que tiene 2 serpientes que son como una especie de moño. Esa es la imagen original, que está por debajo de sus manos. Y acá, pues, la Virgen de Guadalupe tiene el listón negro que era el que les ponían a las mujeres embarazadas. Entonces, automáticamente se dan cuenta de que es Coatlicue, porque si está embarazada, entonces Cristo es Huitzilopochtli, que fue el hijo que nació para defender a Coatlicue en otro de los mitos, ¿no? Entonces, en ese momento se le acepta a esta imagen y empieza ahí nace México, yo me atrevo a decir. Cuando eso deja de estar en guerra, digamos, el tema del credo, el tema religioso, espiritual, y es aceptada esta nueva visión y esta nueva forma judío-cristiana por los mexicas, en ese momento creo yo que nace México. Y por eso es tan importante, ¿no? La Virgen de Guadalupe, porque es donde se reúne no solo todo lo que era México antes de la llegada de los españoles, sino también todo lo que es Europa. O sea, el nombre en sí es María Guadalupe. Guadalupe es un nombre árabe, viene de los moros, digamos. María es un nombre judío, Coatlicue es indígena. Digamos que toda la descarga cultural de Europa desemboca en España, en Portugal, y viaja hasta América, y aquí se siembra y nace en la forma de este símbolo, ¿no? Entonces, pues ahí empieza para mí
una parte súper importante de lo que nos va a forjar como mexicanos y va a ir definiendo poco a poco esta identidad tan múltiple. O sea, México nunca hizo las paces consigo mismo, nunca se unificó, siempre existió esta dualidad de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y creo que hasta la fecha tenemos a Tezcatlipoca jugándonos sus bromas, ¿no? Pero al final Tezcatlipoca es un maestro. Esto es lo que aprendemos, ¿no? con la historia. Tezcatlipoca es el que se ríe de la hipocresía de Quetzalcóatl. Es el que nos recuerda que se requiere de la dualidad. Y bueno, ahora la pregunta es cómo nos vivimos hoy en día y cómo llegamos a un equilibrio y cómo encontramos la paz en un México tan agitado, pero como siempre. Porque finalmente podemos decir, es que hoy México está terrible, pero es que ¿cuándo no lo ha estado? ¿Cuándo ha sido un lugar unívoco en el cual todo sea claro y sea de una forma en la que no, nunca? No sé qué opinen ustedes respecto a esto. De acuerdo, sería una fantasía pensar que ya ha sucedido algo que hemos extraviado. No, nunca hemos sido un pueblo, una sociedad pacífica, más bien conflictiva. Interesante escuchar todo lo que nos cuentas, Juanpa, muchas gracias. Es riquísimo, está lleno de simbología, además, de novelas entrelazadas, de dimensiones entrelazadas. No lo sé. Estoy disfrutando mucho de escucharte. Hay muchas cosas de las cuales hablar, pero en este punto sí, creo que estamos justamente ahora me gusta mucho este año 2020, porque creo que con lo que hoy que se vivió, que se está viviendo, el día de que las mujeres no salieran como una manifestación, me atrevería también a decir, Juan Pablo, y podría sonar loco, pero no me importa. Me gustó ahorita que dijiste, en ese momento nació México, cuando las religiones, etcétera. Me encantó cómo lo concluiste. Yo diría que hoy, con este movimiento, vamos, mañana por supuesto, pronto nos enteraremos qué resultados hubieron, qué cosas gratas, qué cosas constructivas y qué cosas tóxicas y destructivas sucedieron hoy, pero yo me atrevería a decir que hoy también están haciendo México. Yo quisiera tocar el tema ahorita que mencionaste la canción de Botellita de Jerez. Para mí, yo creo que, la Malinche ha sido muy crucificada. Yo creo que gracias a la Malinche, lo que sucedió, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar y sucedió, y no vamos a cambiar esa historia. Pero a ver, la Malinche fue una persona súper interesante en la historia de México. Fue la intérprete del maya al náhuatl, la cual que probablemente fue la más diplomática y la que me dio por, siendo ella náhuatl, no te queriendo tanto a los Sí, se le interpreta como la traidora, pero realmente es la mediadora. Es la mediadora, y además te voy a decir una cosa. Yo creo que México nace en ella, porque el primer niño mestizo que se podría decir fruto del amor de dos personas, porque la toman como si fuera violada, pero no, Cortés la amaba y la adoraba. O sea, no sé, podríamos interpretarlo como que la amaba, pero porque se escucha muy romántico, pero tuvo un hijo con ella, y al acabar la batalla,
su hijo y la manda, le pone una casa. Y después la regresa a la conquista de Honduras y le ayuda, ¿no? Y después ya hay historias en las que dice que ella muere por viruela, pero también dicen que ella luego fallece más tarde. Pero yo sí creo que la Malinche es el inicio de lo que sería México. Sí. Seguido, y yo creo que consagrado, como lo acabas de mencionar tú, de la Virgen de Guadalupe, Juan Diego la diosa Coatlicue. Sí, y que es Tonantzin. Tonantzin es nuestra venerada madre, ¿no? Sí, o sea, en el momento La en madre el que... tierra es la madre. O sea, Sí, en el momento en que México recupera a su madre, es el momento en el que vuelve a vivir. Y hay algo... esta historia va a continuar, ¿no? Y me gustaría, pues aquí sí, la verdad es que sí es un tema muy, muy amplio y no vamos a acabar a cerrarlo, pero me gustaría, volviendo un poquito al laberinto de la soledad, a la conclusión que daba Octavio Paz, ¿no? Él se refería mucho a Vasconcelos, que también es otro momento en el que nace México, con la fundación de su universidad en México. Profetiza con el lema de la UNAM, ¿no? Y dice: por mi raza hablará el espíritu. Y esto es un llamado, según Octavio Paz, a México en convertirse de alguna forma en universal. Esa es la lucha que tenemos todos los días y que nosotros es muy difícil porque no somos una raza homogénea. No estamos hechos de una única historia. Nuestra historia es muy, muy, muy múltiple. Y comprende muchas dimensiones de la cultura y de la conciencia, ¿no? O sea, ya hablábamos de chamanismo en los otros capítulos, el tema de la comprensión de las dimensiones, bueno, cuando hablamos de mito, cuando hablamos de que toda nuestra... de lo que estamos hechos, de nuestro alimento, el maíz, toda esta simbología, todas estas cuestiones crean un ser demasiado complejo que en la medida en que no se entienda a sí mismo, que no se encuentre con lo que es, con esta multiplicidad de sus orígenes, que se complejizan además en el siglo XX, porque recibimos muchísimos migrantes. Mientras no logremos reconocer eso, no vamos a poder ser seres universales. Este tema de la universalidad, bueno, es una idea también muy moderna, ¿no? Pero que esto es lo que nos regala Octavio Paz en su conclusión, y me parece muy interesante pensarlo. No sé qué piensan al respecto. A mí, durante en el libro del laberinto de la soledad, o sea, yo hay cosas en las que concuerdo y hay cosas en las que no. O sea, el tema del machismo me parece algo que tenemos muy arraigado. Y es que sí es cierto. O sea, los mexicanos consideramos a la mujer como un instrumento. Y esto es algo que, como él bien lo menciona, es como casi todos los pueblos, ¿no? Pero a mí algo que me parece sumamente interesante es que el mexicano, dentro de todo esto, usa máscaras. Usa máscaras para ocultar su intimidad y no hacer daño, dejando a nuestro yo encerrado, o sea, no hacerse daño en una realidad de soledad interna. Y ahí es en donde yo sí quiero tocar el tema de por qué este laberinto de la soledad y por qué el mexicano, dentro de esta duda de quién es, utiliza sus máscaras, y estas máscaras que terminan a veces quitándonos la identidad de lo que somos, ¿no? Estas máscaras en el que nosotros como mexicanos tenemos muy tatuados el ser machista, ¿no? Que es un ser hermético, como ya lo decías, capaz de guardarse la hombría y se mide por cómo utiliza sus armas desde la revolución, ¿no? Sí, y es un hombre que no se raja, porque la mujer es abierta y tiene una rajada, ¿no? Sí, que es la herida de la violación, ¿no? Exactamente.
Pero bueno, justo viene muy al caso con lo que decía, porque hoy es un día muy importante para hacer conciencia sobre esto. ¿Qué significa ser universales? Bueno, una cosa que podría significar es dejar de ser machistas, por ejemplo. Claro. Claro, por supuesto. A favor. El tema del machismo sí es algo muy arraigado aquí. Es un tema que tiene que ver, claro, con un trauma que heredamos desde la conquista, en el que sí se vino a violar a las mujeres, ¿no? Desde Europa se les viola y es el enemigo invasor invade el cuerpo de la mujer y en ese momento se pierde, digamos, su cualidad de pureza, de virginidad. Esta idea, bueno, pues es universal, si se quiere. Pero realmente no superamos eso. O sea, estamos ahí y desde cargando con esos traumas que no, de alguna forma... Que no benefician en nada. No benefician, pero no queremos superarlos. Nos hemos hecho la idea de que así es mejor. Nos hemos hecho la idea de que siendo fuertes, siendo muy hombres, es decir, el peor insulto es cualquier cosa que tenga que ver con lo femenino. Ay, eres un marica, o juegas como niña, o todas estas cosas son los insultos a los que estamos acostumbrados. Es el tipo de ideología que todo el tiempo estamos pues, generalizando y profesando, y mientras no nos demos cuenta que eso ya no tiene sentido, no está bien, no vamos a ser universales y vamos a seguir encerrados siendo ningunos, siendo nadie. No, y además algo que me impresiona es que, a ver, o sea, admiramos la feminidad porque es la madre, la que nos procrea, y el peor insulto que puede hacerle a una persona es hacia la mamá, ¿no? Pero también el peor insulto que puedes hacerle es el ser el femenino, ¿no? Entonces esta parte es lo que tú acabas de mencionar, es si no podemos romper ese paradigma de inferioridad hacia nuestra contraparte de género, pues no habrá un avance. O sea, no va a haber un avance como sociedad. Sí, y ya vimos lo que pasó, por ejemplo, con la representación del Zapata gay, ¿no? Una tontería, o sea, una tontería que la gente se haya ofendido por un Zapata gay. O sea, no, pero es una gran muestra de lo que digo, de cómo no estamos preparados para ser universales, porque claro, es la representación en la cual un artista toma ciertos elementos icónicos que nos remiten, por ejemplo, a las monografías de cuando éramos niños y nos mandaban las monografías. Bueno, así está pintado Zapata. Tiene el tema del pin-up, tiene el tema pop, pero tiene también el tema de la mexicanidad, el caballito, que es como un caballo de... Bueno, hay la lotería. Exacto, la lotería. Hay todo está muy bien pensada la imagen para generar un efecto en el inconsciente de los mexicanos, y lo consigue, y saca lo peor de nosotros, ¿no? Saca lo peor de nosotros, y ahí, pues no sé, cada quien sabe cómo lo sintió, pero justamente es cuando el mexicano se rehúsa a ser universal, se rehúsa a formar parte de un discurso más grande que el sí mismo, ¿no? Y tiene que ver, Juan, con algo que dice Octavio Paz ahí. Dice: desde niños nos enseñan la indiferencia de nuestros odios, nos enseñan a concebir nuestras derrotas con grandeza. Y es que toda la vida nos han enseñado a que está bien ser el vencido, que no pasa nada, que podemos ser agachados, porque bien lo dice Octavio Paz, no está mal humillarse, no está mal agachar la cabeza, pero eso sí, si te rajas, entonces ahí sí estás cometiendo el pecado mortal de ser mexicano. Claro, yo quiero comentar dos cosas puntuales. Y son ideas muy personales. Claro, tienen apoyo, argumento científico, pero no me tienen que creer, es más, es como mi invitación, no me crean. Pero lo que mencionabas, Javier, sobre las máscaras del mexicano, está demostrado a nivel psicológico que el ser humano en todo el planeta usa máscaras de distintos niveles. Simplemente yo diría que el mexicano
las máscaras, las colorea de una manera increíble, que brilla, le pone cierto pelo, porque esas máscaras son como mucho más gruesas, tal vez que otros países, ¿no? Como Noruega, Dinamarca, Holanda, que tienen otra historia, otro bagaje. Por un lado, quería comentar eso, Javo, como dato desde la psicología. Y por otro lado, desde la programación neurolingüística, Juan Pablo, porque me parece muy importante. Este podcast lo está escuchando, o este mensaje lo está escuchando mucha gente. Y desde mi punto de vista, desde la programación neurolingüística, es decir, qué historias nos contamos con qué palabras, yo quisiera comentar algo aquí al respecto y aclararlo con mucho respeto, amigos. Javo y Juan Pablo saben que los admiro muchísimo, pero los he escuchado todo este tiempo y no estoy de acuerdo en que los mexicanos seamos machistas, por ejemplo. No. Algunos mexicanos, tal vez, un gran porcentaje sí lo son, pero no todos. Algunos mexicanos son universales, sí lo creo. Los mexicanos no somos universales. Yo quisiera hacer hincapié en eso porque desde ahí, desde el cómo nos decimos las cosas nosotros mismos y cómo las decimos a la escucha, creo que tiene mucha importancia en la construcción que estamos haciendo como sociedad, pasito a pasito, en esta gran pared que se llama ¿qué significa ser mexicano? Yo aquí quiero tocar a este filósofo que les mencionaba, que es Emilio Uranga. Él nace en la Ciudad de México en 1921 y fue fundador del grupo Hiperión. Es un grupo de filósofos que fueron influenciados por la fenomenología del existencialismo, el alemán y francés. Entonces, este filósofo, en un ensayo que habla sobre la ontología del mexicano en 1951, define la mentalidad mexicana, ¿no? Y habla sobre el complejo de inferioridad. Pero en lugar de expresarlo en un extenso análisis psicoanalítico, lo que hace es que lo comprende desde esta característica ontológica, desde el ser, o sea, desde qué es, ¿no? Y entonces él llama a los mexicanos como criaturas de melancolía. Y algo bien interesante es que efectivamente lo que decías tú, Juan, desde 1951 la violencia, la inseguridad, la corrupción, la inestabilidad social, política, económica, las desigualdades, la discriminación, los sismos, los volcanes, los huracanes, todo eso, ¿sí?, ha representado a México. Y todo esto en un contexto tan desdibujado tiene suerte que podría cambiar en cualquier momento, ¿sí? Y dice que determina un destino incalculable con esa incertidumbre. Entonces él dice que el mexicano, de ahí le nace, de toda esta incertidumbre, le nace la melancolía. Pero algo que me gustó mucho es que dice, fíjate, el mexicano sobrevive, ¿no? Y dice, no significa que vivamos apenas, sino que vivimos de más. Sobrevive, vivimos vivencias, sentimos cabrón y no superficialmente. La vida mexicana está impregnada de un carácter sentimental y se puede decir que el tono de esta vida configura el juego de las emociones, de la inactividad y de la incansable reflexión interna. Para este filósofo, esta emocionalidad intensa nos hace frágiles, extrañamente vulnerables y quebradizos, y nos protege en distintos sentidos. Y ahí es en donde él amarra esta parte de Octavio Paz con las máscaras, ¿no? A través de distintas actitudes, por ejemplo, el albur y los dobles sentidos hasta la inmensa hueva, ¿no?, que nos libra de actuar o movernos. Y él obviamente no le llama hueva, le llama zozobra, ¿no? Pero dice, no es cualquier cosa, o sea, esta zozobra, esta hueva que afecta al mexicano, desconecta el aparato de lo cotidiano y lleva de corbata la estructura económica, política y social, porque nos dejamos llevar por esta zozobra y no nos permite abrirnos a las posibilidades de construir algo distinto. Nos da zozobra ser universales, Juan. Es lo que dice este filósofo al hablar de el ser del mexicano. Yo no sé qué opinen, pero la verdad es que
no sé si somos un accidente de ciertas cuestiones que se han ido conjugando en nuestro espíritu mexicano, y terminamos siendo este mundo surrealista que menciona André Breton, o verdaderamente estamos en esa pubertad que tanto dicen los historiadores de desarrollo como sociedad. Yo sí quisiera creer que todo lo que somos como mexicanos, melancolía, máscaras, machismo, diversión, gastronomía y todo esto, yo sí quisiera verlo como una especie de ser ontológico que se está construyendo y afinando para tener un despertar como con todas las maravillas y todas las bondades que conlleva el ser mexicano, porque nada más hemos hablado pues de las más lo más representativo de que han dicho pues 3 autores, pero tenemos cosas mucho más extraordinarias. Por supuesto, Javo, por supuesto que no da este viaje para hablar del tema de la manera quizá tan detallada o tan apasionada que quisiéramos, pero yo quisiera vomitar algunas palabras porque este viaje me está variando un poco. Quisiera vomitar qué significa ser mexicano sin pensarlo, sin pasarlo en mi razón. Chava Flores, José Alfredo Jiménez, Carlos Monsiváis, la dualidad del chile y el azúcar, la risa, el llanto de Pedro Infante cuando muere el torito. ¡Torito! ¡Torito! No sabe si está riendo o si está llorando. Eso es para mí ser mexicano, eso y más. Un chile que pica pero no pica. Y cuando lo prueban, a su máquina resulta que pica mucho pero no pica. Sí, pero tantito, ahorita nomás. Ay, Chavita Flores, José Alfredo Jiménez, seguramente ahorita en este momento se han de estar acordando de estos 3 navegantes náufragos. Oh, Pablo, discúlpame, el mareo me provocó sobresalto de palabras. Yo me quedo con una reflexión de algo que escuché una vez, que me parece una analogía interesante. Dicen que el mexicano es como un durazno, que es blandito por fuera, pero muy duro por dentro. A diferencia de los nórdicos, o de los nórdicos, que son como el coco, duros por fuera y blandos por dentro. Me quedo con eso porque estoy viendo la luz de un faro allá en la distancia. ¿Alguien sabe dónde estamos? Creo que estamos encontrando el rumbo. No sé muy bien, pero yo quiero decirte, Juanpa y Javo, que ha sido un privilegio navegar este tiempo con ustedes. Me he divertido mucho. Me han revolcado también unas cuantas olas. He aprendido mucho de 2 seres humanos que quiero, amo y admiro. Gracias por estos momentos. Yo me quedaré en una isla cercanita que vamos a encontrar en unos momentos, cuando gusten, y espero tener la suerte, la fortuna de volverlos a encontrar. Siempre tendrán un compañero para un viaje de cualquier tipo. Gracias desde el corazón. Yo te quiero agradecer, Héctor, y sé que en el navegar andaremos y en el navegar nos encontraremos. Y quiero cerrar esta reflexión diciendo que el mejor país para visitar, para vivir y para disfrutar es México. Soy un apasionado y amante de la mexicanidad como cultura, como forma de pensamiento, y que de verdad estoy muy orgulloso de ser mexicano, y que para mí
el ser mexicano, como bien ya lo mencionaste, va desde todas estas personas, pero sobre todo en el corazón de que cuando llegues a México y acabas de aprender español en castellano y que te grite la gente porque te estás bajando de la central de camiones y tú muy despistado como europeo o recién aprendiendo el castellano, te griten: aguas, güey, te van a volar las chivas. Eso es ser mexicano. Preocupado por los demás, sin entender qué es lo que te están diciendo, pero con una gran preocupación por los demás. Y eso es lo que no podemos olvidar como mexicanos. Aguas, güeyes, nos están volando las chivas. Pues vamos a echar el ancla y nos despedimos de ti, querido Héctor. Y ya nos encontraremos más adelante en el camino seguramente. Así es, esa es mi frase. Estamos en el camino. Te voy a extrañar. Yo no. Yo te voy a pensar. Muy bien. Hasta luego. Yo soy mexicano, de Naiden me fui.